Bueno, pues después de una negociación larga, extensa, profunda, compleja, Vox y el Partido Popular consiguieron llegar a un acuerdo global sobre esta ley ómnibus que se somete hoy aquí a votación definitiva, a votación final. Y esta ley y la tramitación de esta ley y su resultado final ha sido un ejemplo de cómo debemos funcionar, de cómo deberíamos funcionar siempre. Estaba diciendo el portavoz de Podemos que, claro, que somos el apéndice y nos ha hablado luego de tropas, de pulgones y de cosas raras. Ahora explicaré, claro, quizá lo que le fastidia es que Vox ha sacado adelante la práctica totalidad de las enmiendas que presentaba a esta ley, mejorando claramente el texto que presentaba el Gobierno, siempre pensando en la eficacia, en la eficiencia de la actividad administrativa, en la celeridad, en la prosperidad, en la creación de riqueza, en la actividad económica, etcétera. Al fin y al cabo, para mejorar el día a día de los madrileños en sus relaciones con la Administración, en su actividad jurídica y económica. Tuve el honor de coordinar la actividad de mi grupo parlamentario en todos estos trabajos de preparación, de negociación, de acuerdos con el Gobierno. Debo, desde luego, agradecer y reconocer el trabajo ímprobo de mi grupo parlamentario, de todos los diputados, del staff, en ese trabajo, cada uno en su ámbito sectorial y todos juntos en esta materia. Y a su vez también el reconocer el que con vistas a ese acuerdo hubo en esta materia en concreto una razonabilidad, una seriedad en la negociación por parte del Gobierno, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y en el tramo decisivo y final de concreción de hilado fino final de la ley, mano a mano, en su caso con el viceconsejero de Presidencia, y la razonabilidad que ha habido, la seriedad, el rigor, la paciencia, la diligencia en estos trabajos. La verdad es que los trabajos también de la comisión fueron arduos, pero también de calidad, con una complejidad, en una tramitación a su vez muy traumática. Por cierto, desde luego que mi recuerdo y mi deseo de recuperación total a la querida presidenta de esa comisión, a Paloma Drados, que sigue todavía recuperándose y a la que deseamos de verdad su recuperación total a partir de la afección de salud que tuvo precisamente durante la tramitación de esta ley. Bien, la ley la verdad es que se refería teóricamente a la agilización y la modernización de la actividad administrativa y tenía ciertas cuestiones que poco tenían que ver con todo eso. Algunas de las cuestiones en realidad eran, pues la toma de control de algunos órganos precisamente supervisores o de control, de supervisión, que siempre hemos defendido que deben ser independientes y que deben tener su debida autonomía, independencia. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Esa cuestión, primera cuestión, señores de Podemos que dicen que somos un apéndice, pues ya ven, esta primera cuestión salió absolutamente del objeto de regulación de la ley. Vox ha conseguido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no pueda controlar la Cámara de Cuentas, no politizar la Cámara de Cuentas. El Gobierno quería que se ampliara a 7 consejeros y que pudieran ser elegidos estos miembros por mayoría simple y Vox ha logrado sacar esa materia del objeto de la ley. Son 3 consejeros, siguen siendo elegidos por mayoría cualificada de este Parlamento. Por tanto, pues esta es una de las primeras cuestiones en que tiene muy poca razón lo que ha dicho hasta ahora la oposición, que montó en cólera, ciertamente, con toda esta capacidad de negociación, capacidad de acuerdo. Sí, y armaron más de un jaleo muy importante durante la tramitación de esta ley, por ejemplo, por la cuestión de los informes de impacto de género en materia urbanística, que todavía no hemos llegado a entender y nunca nos han logrado explicar cómo un planeamiento urbanístico territorial puede ser machista o lo que sea, ¿no? Luego lo veremos. Entonces, por tanto, en primer lugar, independencia de los órganos de control y, en concreto, específicamente y destacadamente de la Cámara de Cuentas. En materia de sanidad, también hemos conseguido mejorar las condiciones laborales de los profesionales médicos y su contratación en mayor cantidad. Y Vox ha conseguido, sobre todo, que el Gobierno acepte crear la categoría de médico de cuidados paliativos. Reforzamos así, enfatizamos como catalizador de toda la política sanitaria esa política de cuidados, de modo que la dignidad de la persona, del paciente, la humanización, oriente siempre la política sanitaria, cuidando de la vida de las personas
de principio a fin, desde su concepción hasta su muerte natural, que es fundamental para que los enfermos puedan vivir dignamente y con esperanza hasta el final, y no entregándose sin otra solución, sin otra opción y con dolor a la provocación de la muerte que supone, por ejemplo, la eutanasia. Cuestión relevante. En cuanto a la materia de presidencia, justicia, interior, emergencias, hemos conseguido que el Cuerpo de Bomberos y Forestales vea reconocida una reivindicación que es claramente histórica, que durante mucho tiempo han pedido y defendido, que es la de la segunda actividad, que se incorpora a la ley gracias a Vox. Es decir, que cuando, por razones sobrevenidas de edad o salud, deba haber una adaptación de sus funciones, esta se puede hacer sin detrimento económico alguno para ellos. En esta materia, por ejemplo, Vox defendía una posición que en algunos casos ha sido coincidente con la de algún grupo del resto de la oposición y que hemos conseguido incorporar a la ley con esa capacidad, como decía, de negociación, de acuerdo, que es importante en la labor legislativa y en la labor de gobierno. Segunda actividad, también Vox ha logrado el compromiso del Gobierno para regular mediante reglamento el cuerpo de los forestales, negociado con el sector, como el sector quería, no llevándolo a cabo a la ley de un modo un tanto sorpresivo, cuando estaba siendo objeto de negociación o había sido incluso objeto de acuerdo, poniéndole además un plazo de 6 meses. En materia de policías locales, también hemos incorporado una serie de medidas para poder dotar a las policías, sobre todo en los municipios más pequeños, que no tienen policía o que la tienen insuficiente, poder llevar a cabo esa dotación policial. Se ha eliminado en la ley, mediante acuerdo de los dos grupos, la reserva de policías de otros municipios, que era pedida por los ayuntamientos. Vox ha incorporado la posibilidad de reserva para militares profesionales de tropa y marinería y de complemento, que haya un cupo de reserva para incorporación de estos profesionales militares a las policías locales, que muchas veces se quedan sin trabajo y puedan aportar toda su experiencia en esta materia, sin duda muy rica. En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, pues Vox ha logrado mantener las obligaciones de información de los cargos del Gobierno, que el Gobierno quería eliminar, que la ley quería eliminar, sobre sus ingresos, sus actividades durante el ejercicio de sus cargos, de forma que se permite tener una información razonable que evite, desde luego, siempre el enriquecimiento ilícito por corrupción política. Por tanto, hemos conseguido en esta materia esa medida tan relevante en la lucha contra la corrupción. A partir de ahí, simplificación y eliminación de la burocracia de forma real en medidas que se concretan. Algunas estaban, pero de forma mucho más insuficiente o inexistente en el proyecto de ley y se terminan incorporando. Vox ha conseguido, por ejemplo, reducir a la mitad de tiempo de espera las resoluciones en atención temprana, que es trascendental en los nacimientos con algún trastorno o con riesgos de padecerlos, a la mitad del plazo por acuerdo expreso que ha sido desarrollado por reglamento por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se elimina la traba en la necesidad de tramitación urbanística de los informes, como decía antes, de impacto de género, que es innecesario y, si no, explíquennos ustedes esta exigencia, que lo único que hace es retardar, supone un retraso en la obra pública, paraliza la inversión. ¿Cómo puede ser un planeamiento territorial o urbanístico machista o todos los fobos que ustedes suelen enunciar? ¿Cuál es la necesidad de esta materia, de este informe en materia de construcción, de urbanismo, de planeamiento territorial? Diseñamos a su vez también un sistema más ágil de la tramitación de la calificación y de las licencias urbanísticas y de modificación de los planes generales, pero a su vez introduciendo Vox ciertas garantías de seguridad jurídica que hacen que el Gobierno tampoco pueda aprobar prácticamente sin control planes especiales o proyectos de alcance regional que deberán siempre, a exigencia de Vox, justificar su utilidad pública y que deberán respetar siempre, desde luego, la legislación medioambiental. Y a su vez, en materia de defensa del medio ambiente, agricultura, ganadería y caza, Vox introduce en la ley Ómnibus una mejora de la gestión forestal, de la limpieza de nuestros montes, que tantas veces hemos exigido y pedido porque es tan importante para la prevención de los incendios, y también una mejora en el aprovechamiento y valorización de la biomasa, que es un recurso económico para la generación de energía térmica, eléctrica y biocarburantes y de otros bioproductos de alto valor añadido para la industria.
lo cual tiene a su vez muy importantes beneficios medioambientales. Y por último, señoría, vaya finalizando, termino ya, por favor. se establece una disposición final, a exigencia de Vox, que requiere un mandato al Gobierno para la revisión general de toda la Administración de la Comunidad de Madrid con vistas a la reducción del gasto público, político, superfluo o innecesario. Gracias, señoría. Muchas gracias. Su tiempo ha terminado.